¿Es realmente importante el talento a la hora de ser excelentes o exitosos en un ámbito? De esto estaremos reflexionando el día de hoy. El talento, los dones, las habilidades. ¿Se requiere desarrollar un talento o de forma natural podemos ser excelentes en algo? Esta reflexión tendrá diferentes puntos. En pantalla estarán apareciendo los diferentes capítulos. Como siempre, todas las referencias que use para este video quedan en la descripción. Para iniciar, definamos qué es un talento y qué es un don, que son dos cosas diferentes. Según la RAE, el talento es una aptitud de una persona para una actividad y los dones son dádiva, presente o regalo, bien natural o sobrenatural que tiene el cristiano respecto a Dios de quien lo recibe, gracia especial o habilidad para hacer algo. Entonces aquí nos damos cuenta que por un lado el talento es la aptitud para realizar algo y el don es algo más espiritual, se podría decir de alguna forma, algo más divino. Entonces, ¿qué pasa? Cuando nosotros tenemos un talento y un don son distintos, no son lo mismo. El talento se puede desarrollar y el don no. Sin embargo, ¿qué pasa? Cuando nosotros ponemos el enfoque mucho en estos dones y nos vamos hacia el lado de que no tenemos don para esto, o que no tenemos, muchas veces lo decimos, el talento para esto, le estamos dando el poder a algo que no podemos controlar. Entonces aquí hay algo muy interesante porque es una paradoja, por eso el título de este video, la paradoja del talento y el éxito. Cuando nosotros tenemos talento o no se nos da bien hacer algo, quizás nos podemos conformar porque esto se nos da bien. Y lo digo porque en mi caso me ha sucedido con algunas cosas. Como hago bien ciertas cosas, lo que hago es, en lugar de potenciarlo, creer que como ya lo hago bien, como ya se me dio de forma natural, no lo trabajo y me estanco. Entonces aquí hay algo interesante. Cuando las personas comprenden que no tienen un talento, se esfuerzan en desarrollarlo, se esfuerzan en generar esta excelencia. Entonces, al esforzarse, pueden superar a una persona que nació con el talento, pero nunca lo quiso desarrollar. Aquí un punto interesante también es, por ejemplo, la genética. Hay estudios científicos donde han investigado la relevancia de la genética a la hora de hacer algún deporte. Y si bien la genética es un factor dentro del éxito, no es un determinante. ¿Esto qué quiere decir? Que la genética, al igual que la disciplina, al igual que muchos otros aspectos, son factores, mas no son determinantes. Lo que determina el éxito de una persona o la excelencia en una actividad no es un solo factor, son muchos. La genética es uno de ellos, no es el determinante. Y ya que mencionamos este punto, hablemos acerca de la excelencia, pero ¿cómo medir la excelencia en ciertos ámbitos? Ya mencioné el ámbito del deporte, que es algo donde se estudia mucho este tema. Sin embargo, hay otras áreas. ¿Y cómo podemos definir si yo soy excelente en algo o no? Aquí es muy importante, por un lado, considerar qué área estamos viendo. Si estamos viendo un área profesional, habrán ciertos parámetros un poco más tangibles, pero si estamos hablando de un hobby o de algo distinto, puede que no sea tan tangible. Aquí quiero hablar una de las referencias que les dejo en la descripción y es una investigación donde se le preguntó a diferentes pacientes que consideraban como excelente en un médico, como un médico se podría considerar alguien excelente. Ver estos datos es muy interesante, ya que muchos hablaban acerca del intelecto del médico, sin embargo, otros puntos importantes eran como la paciencia, la relevancia que le daban al paciente, la atención, la amabilidad, etc. Entonces aquí comprendemos que la excelencia de un médico no era necesariamente solo su intelecto, no era solo cuánto sabía, sino estos valores humanos que tenía. Entonces aquí nos damos cuenta que un médico, para ser excelente, no necesariamente tiene que saber mucho, sino tiene que desempeñar bien su labor en el sentido de ser más humano, ya que está trabajando con humanos. Esto en el caso de los médicos. Si nos vamos al caso de un ingeniero o de un arquitecto, lo vamos a ver distinto. Hay áreas un poco más subjetivas, hablando por ejemplo de la arquitectura, puede verse desde el tema del diseño, que es un poco más abstracto, todo ese tema de la creatividad. Si nos vamos a las ciencias exactas, es mucho más fácil medir esto. Sin embargo, siempre hay que tener en cuenta que excelencia es algo muy subjetivo. No son términos que tengan una forma de medirse, por ejemplo, como la felicidad. La felicidad tampoco tiene una forma de medirse de manera exacta, por lo que comprender éxito y excelencia como una definición subjetiva también nos ayuda a nosotros mismos darle esta definición. Otro punto importante dentro del talento son los límites mentales. Esto lo podemos ver mucho desde la psicología y de los placebos, que hay muchas investigaciones muy interesantes que pueden buscar, donde se hacen experimentos acerca de este tema, donde se experimenta qué tan poderosa es la creencia de una persona. Muchos científicos que nos hablan de la metafísica, de la metaciencia,
Sin embargo, aquí, más allá de entrar en alguna corriente, es comprender que si nosotros tenemos un límite mental, no vamos a poder cruzar de allí hasta que rompamos este límite. Lo podemos ver en el caso de los deportes. Hasta que un deportista no rompe un límite o un récord, no lo van a hacer otras personas. Entonces, cuando un deportista llega un poquito más allá o un poco más allá de lo que siempre las personas han llegado, le abre camino a otros para considerarlo posible. Ahora, aquí podemos ver nuevamente un tema que yo he mencionado en otros videos y es el tema de la percepción, de la subjetividad. Cuando nosotros vemos un tema, lo vamos a ver desde muchos puntos de vista, pero no solo esto. Si nosotros no creemos que algo existe o no sabemos que algo existe, no lo vamos a tener en consideración porque precisamente no sabemos que existe. Entonces esto mismo sucede a la hora de hablar de talento. Si nosotros no sabemos que algo existe, o sea, si no sabemos que podemos cruzar ese límite, no lo vamos a hacer porque creemos que no es posible. Este video, más que reflexionar acerca de si el talento es importante o no, o de la excelencia y de su significado, también quiero hablar de cómo volvernos buenos en algo, en el sentido de que listo, si el talento o los dones no me son suficientes, ¿cómo puedo alcanzar algo que yo desee o cómo puedo volverme excelente en un área? En videos pasados hemos hablado acerca del conocimiento de nosotros mismos, de cómo saber cómo aprendemos nos ayuda mucho y ese es uno de los puntos más importantes. Primero, comprender nuestras capacidades actuales para así ir mejorando. Eso, por ejemplo, lo podemos ver a la hora de hacer ejercicio. Muchas veces al ingresar a un gimnasio se nos hace una pequeña prueba para saber cómo están nuestras capacidades. Igual a la hora de entrar a algún curso de inglés, por ejemplo, te miden tus capacidades. Hay que saber cuál es nuestro punto actual. Luego de ello hay que comprender muchos puntos. A partir de aquí es donde necesitamos guía en muchas ocasiones porque no tenemos el conocimiento que necesitamos. Sin embargo, lo que sí tenemos que tener muy claro es nuestro propósito o filosofía tanto de vida como en esta área. Tener la capacidad de saber qué es lo que queremos, cuál es este punto al que queremos llegar. Y luego de esto, otro punto que hay que tener clave y siempre hay que tener muy en cuenta es que tiempo no es igual a esfuerzo. Y aquí viene un tema muy interesante. Hay una teoría que nos habla de las 10.000 horas de experiencia, por aquí les voy a dejar el libro y en la descripción también les dejo las referencias. Nos dice que tener 10.000 horas de experiencia en algo nos vuelve expertos en esto. Ahora, esto es un punto muy cierto, ya que la práctica nos lleva a comprender mucho mejor la tarea y a desempeñarla mucho mejor. Sin embargo, hay un punto que se le agrega y es muy interesante y es la intención que tenemos en estas horas. Nuevamente cito el tema del ejercicio. A la hora de hacer un ejercicio específico de fuerza, por ejemplo, si tú haces un ejercicio de fuerza por menor tiempo, pero con mayor intensidad o mayor duración, puede ser mucho más fructífero que hacerlo con menor intensidad, con menor intención, más veces. Entonces aquí hay algo importante. No siempre es bueno medir nuestra productividad por las horas que trabajamos o medir qué tan buenos somos en algo por las horas que le dedicamos, sino por los objetivos que alcanzamos. Cambiar este enfoque nos lleva a comprender que no necesitamos más tiempo, sino más intención a la hora de realizar las cosas, más atención y enfoque, que este es otro de los puntos importantes. Cuando hablamos, por ejemplo, de práctica deliberada, y ya voy a dar algunos puntos acerca de cómo podemos volvernos buenos en algo, hablamos de que nosotros no necesitamos pasar más tiempo haciendo esta actividad, sino ver en qué puntos estamos fallando, tener la intención de observar las mejoras, no hacer por hacer. La atención y la concentración van de la mano con esto. Cuando nosotros tenemos una prioridad, lo demás pasa a un segundo plano. Entonces, si nosotros queremos ser excelentes en algo, debe volverse nuestra prioridad. Ya hemos hablado, y como dije al principio, de lo subjetivo. Si nosotros tenemos un enfoque específico, debemos darle fuerza a ese enfoque específico. Pueden haber otras áreas de nuestra vida, sí, pero mientras estamos en este proceso de aprendizaje o de crecimiento, debemos darle nuestra atención y nuestra concentración a esto. Si nosotros queremos desarrollar una habilidad en específico, es mejor darle toda nuestra energía, todo nuestro tiempo, toda nuestra atención a esto, que dedicarnos a muchas cosas. Y esto puede sonar en contradicción a lo que yo digo siempre de la polimatía, de explorar diferentes aspectos, pero me voy a explicar. Una cosa es conocer diferentes aspectos y otra es repartir inmediatamente nuestro tiempo en diferentes aspectos. ¿Por qué? Como ya hemos visto acerca del hombre universal, que es una manera de aprender que me gusta mucho,
No es que yo, por ejemplo, en un día vaya a estudiar 10 materias distintas porque quiero ser un polímata y quiero aprender de 10 ámbitos distintos. Esto puede que nos funcione, sin embargo, más allá de esto, puede funcionarnos mucho mejor el enfocarnos por tiempos en una tarea en específico. Entonces, por ejemplo, en un momento de mi vida yo me enfoqué mucho en la literatura. Ahora sigue siendo parte de mi vida, sin embargo, ya no está tan presente como antes. Ahora quizás puedo tener mucho más específicamente la filosofía o los idiomas o a lo que me voy a dedicar próximamente, que es ser tutora de español. Entonces, a medida de que va pasando nuestra vida, van cambiando nuestras prioridades. Sin embargo, siempre hay que tener claro, como les dije, nuestra filosofía de vida. Aquí, más allá de si tenemos talento o dones o lo que sea, es saber qué valores humanos tenemos. Cuando se habla de inteligencias artificiales, por ejemplo, algo que yo siempre menciono es, la inteligencia artificial es una herramienta, es algo que existe, algo que usamos, sea herramienta o no sea, es algo. Sin embargo, le estamos dando el poder a eso en lugar de darnos el poder a nuestros valores humanos. Comprender nuestros valores humanos, nuestras virtudes, nuestro autoconocimiento hace que nosotros sepamos cómo usar esa herramienta, qué principios tengo yo, cuál es mi moral, etcétera. Eso mismo sucede aquí, saber filtrar cuáles son mis valores humanos, qué es lo que yo quiero conseguir, cuáles son los talentos que yo necesito conseguir para ser excelente en esta área que yo quiero desarrollar. Como último punto, podemos ver la capacidad de sobreponernos a las dificultades. Esto es de verdad vital en todos los ámbitos de nuestra vida. Sentir ese dolor de no haber conseguido algo, pero sobreponernos a ello. Sentir que ya no damos más a la hora de hacer un ejercicio, sentir que ya no damos más a la hora de hacer una caminata, para sobreponernos a ello y darnos cuenta de que sí somos capaces de más. Entonces aquí es muy importante la mentalidad. Miren, muchas veces no es cuestión de técnica, no es cuestión de saber o no saber hacer las cosas, es cuestión de miedos, y estos miedos son irracionales, los miedos no son tangibles. Les voy a dejar recomendado, hablando de ese tema, el miedo a equivocarnos, un video que hice. Entonces aquí yo hablaba de esto. Nosotros podemos tener miedo a algo que no está pasando, y en sí muchas veces no le tenemos miedo a esta acción en sí, sino a sus consecuencias. Entonces, saber que nos vamos a equivocar y no tenerle miedo a este error, o más bien no tenerle miedo a las consecuencias porque vemos cómo afrontarlas, es una capacidad demasiado importante a la hora de hablar de ser excelentes en algo. Para cerrar este video quiero decir esto: el talento y los dones o la genética o como lo queramos ver son factores que, si bien sí varían el éxito y la excelencia, no son determinantes, así que no debemos enfocarnos en ellos, sino en lo que sí podemos desarrollar. Este es un video menos teórico, a diferencia de los anteriores que he realizado, sin embargo me parece un tema muy importante hablar. No se necesita muchas veces estos dones, o quizás sí, pero no son tan vitales. Esto es lo que quiero que te lleves. No son vitales estos valores, no son vitales estos aspectos, más que nuestra dedicación, que nuestro trabajo, que nuestro esfuerzo, que nuestra concentración y nuestra atención. Si quieres que profundice en alguno de los puntos de los que hablé, puedo hacerlo. Así que bueno, esto es lo que les quería compartir. Nuevamente, las referencias y alguna información adicional se las dejo en la descripción. Y muchas gracias por acompañarme a reflexionar y nos vemos en próximas reflexiones.